El primer imperio mexicano. Antes de dar inicio, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han pensado qué pasaría si México ganara un partido de fútbol muy importante, pero al día siguiente nadie supiera quién debería ser el capitán del equipo? Peor aún, si deberíamos seguir jugando fútbol o cambiar de deporte. Suena caótico, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que pasó en nuestro país después de lograr la independencia. Hoy en este video vamos a hablar del primer imperio mexicano, un periodo de nuestra historia que duró apenas 10 meses, pero que marcó profundamente el destino de nuestra nación. Les aseguro, jóvenes, que al terminar este video entenderán por qué los primeros años de México independiente fueron tan complicados y por qué todavía hoy seguimos enfrentando algunos de esos mismos desafíos. Así que les pido su atención porque esta historia tiene traiciones, conspiraciones, una coronación imperial y hasta un fraile rebelde que se escapaba de las cárceles. Empecemos. Para entender qué fue el primer imperio, primero necesitamos ponernos en contexto. Imaginen que acaban de mudarse a una casa nueva, pero esa casa está completamente destruida. Las paredes agrietadas, sin luz, sin agua, sin internet. Y encima deben dinero al banco. Y los vecinos quieren quedarse con su terreno. ¿Cómo se sentirían? Abrumados, ¿verdad? Pues así estaba México en 1821. Después de 11 años de guerra de independencia, el campo mexicano estaba devastado. La economía prácticamente no existía y el país tenía una deuda enorme. Pero no solo eso, también teníamos un problema muy serio. Estados Unidos ya mostraba señales claras de expansionismo. ¿Saben qué significa eso? Que quería nuestro territorio. Y no era una exageración. Y que unos años después nos quitarían más de la mitad del país. En estas condiciones terribles se creó una Junta Provisional Gubernativa, que es como un gobierno provisional, mientras se organizaba todo. Esta junta estableció una regencia temporal. ¿Y quién creen que quedó al mando? Agustín de Iturbide, el mismo que había consumado la independencia con su famoso Plan de Iguala y sus 3 garantías. Pero aquí viene el primer problema. Y quiero que lo entiendan bien porque es muy importante. Los antiguos jefes insurgentes, aquellos que habían luchado desde el inicio de la guerra en 1810, como Vicente Guerrero, quedaron fuera del poder. Imaginen que ustedes estudiaron y se esforzaron todo un semestre en un proyecto de equipo. Y cuando llega el momento de presentarlo, el maestro solo le da el crédito a uno de sus compañeros. ¿Cómo se sentirían? Exacto, traicionados. Así se sintieron muchos insurgentes. Ahora vamos a hablar de algo que complicó todavía más las cosas. Resulta que cuando Iturbide consumó la independencia, firmó unos documentos llamados los Tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue, que es el último representante español en México. En esos tratados se decía algo muy curioso, que le ofrecerían la corona de México a Fernando VII, rey de España, a algún miembro de su familia. Piensen en esto. Acabamos de independizarnos de España, pero le ofrecemos al rey español que siga siendo nuestro rey. Solo que ahora, desde aquí, en México.
Suena contradictorio, ¿verdad? Es como decirle a alguien, ya no quiero que me des órdenes, pero al mismo tiempo quiero seguir, quiero seguir siendo mi jefe. ¿Y qué pasó? Pues en las Cortes en Madrid, que era como el Congreso español, dijeron, no, esos traidores no los reconocemos, no valen. Esta noticia llegó a México y causó un problema enorme, porque dividió a la población en dos grupos, los que querían un imperio completamente independiente y los que todavía simpatizaban con España y la metrópoli. Mientras todo esto pasaba, se había formado un congreso para redactar la constitución del imperio. Pero este congreso tenía dos problemas graves. Primero, estaba dominado por las élites, es decir, por los ricos y poderosos. Y segundo, los diputados no tenían experiencia para legislar. Era como pedir a alguien que nunca ha manejado un carro y un tráiler en una carretera llena de curvas. Las condiciones económicas del país eran deplorables. Como dice el documento, el sistema hacendario, que es todo lo relacionado con los impuestos y las finanzas del gobierno, prácticamente no existía. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si en su casa nadie trabajara y nadie tuviera dinero para comprar comida y pagar los servicios? No pudiera funcionar, ¿verdad? Pues así estaba México. La tensión política llegó a niveles tan altos que el mismo Iturbide amenazó con renunciar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Ante esta amenaza, muchos diputados se pronunciaron a favor de que Iturbide fuera coronado como emperador de México. ¿Por qué? Pensaban que necesitábamos un gobierno fuerte y centralizado que pudiera tomar decisiones rápidas para resolver la crisis. El ambiente era de especulación y descontento. Los antiguos jefes insurgentes estaban molestos porque habían quedado fuera del poder. Y entre los descontentos había un personaje fascinante que quiero que conozcan. Fray Servando Teresa de Mier. Este fraile acababa de ser liberado de la prisión de San Juan de Dios en Veracruz. Les cuento un dato curioso sobre él. Fray Servando era tan rebelde que pasó buena parte de su vida escapándose de cárceles por toda América y Europa. Era un verdadero luchador por la independencia y la libertad. Finalmente, el 21 de julio de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado como primer emperador de México en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Imaginen la escena, una ceremonia llena de pompa, vestimentas elegantes, música, la alta sociedad presente. Pero fuera de esa catedral había un país destruido, hambriento y dividido. Ahora quiero que entiendan algo fundamental. En este momento México tenía que elegir entre tres modelos diferentes de gobierno. Piensen en esto como cuando tienen que elegir una carrera profesional. Hay diferentes opciones y cada una tiene sus ventajas y desventajas. La primera opción era la monarquía borbónica. En este sistema el monarca es decir, el rey, es designado por herencia y su cargo dura toda la vida. El rey concentra todos los poderes. Aunque puede delegar la responsabilidad de hacer leyes a un Congreso mediante una constitución, lo que se llama monarquía constitucional, este proyecto era apoyado por los sectores conservadores, el clero, el ejército y los grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque sus privilegios se mantendrían igual que en el régimen colonial. La segunda opción era el imperio iturbidista. Este es un modelo en el que el Estado impone por la fuerza su voluntad sobre su territorio. Puede o no apoyarse en un Congreso y una Constitución. Iturbide pretendía gobernar con un Congreso y una Constitución.
pero las circunstancias políticas y económicas eran tan terribles que eso no pudo realizarse eficazmente. Y la tercera opción era la república. Este sistema se basa en elecciones democráticas. Los cargos no son vitalicios, tienen una duración determinada. Para gobernar, impartir justicia, se establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta opción era apoyada por el sector liberal, que proponía que el pueblo eligiera un presidente, un congreso y un sistema judicial. Déjenme darles un ejemplo más cercano a su vida. Es como la diferencia entre una familia donde el abuelo es el que siempre decide todo y cuando él muera, el papá será quien mande. Y así sucesivamente. Eso era la monarquía. O una familia donde hay un miembro muy fuerte que impone su voluntad. Eso sería el imperio. O una familia donde todos votan y deciden juntos las cosas importantes. Eso sería la república. El gobierno de Iturbide enfrentó problemas enormes desde el principio. Primero, había un centralismo administrativo excesivo, es decir, todas las decisiones se tomaban desde la Ciudad de México y las demás regiones del país no tenían voz. Segundo, el emperador necesitaba dinero desesperadamente, así que empezó a pedir préstamos forzosos a la gente, es decir, los obligaba a prestarle dinero. Imaginen que el gobierno llegara hoy a su casa y les dijera, denme 1,000 pesos porque lo necesito. Así, sin más. Obviamente esto generó mucho enojo. Tercero, el sector liberal desconfiaba profundamente de Iturbide porque lo veían como un dictador. Y cuarto, regresaron muchos españoles ricos que no comulgaban con la independencia, que no estaban de acuerdo con ella y comenzaron a conspirar en contra del emperador. Se generaron múltiples conspiraciones contra Iturbide y él, sin experiencia para manejar esta crisis tan complicada, cometió un error que empeoró todo. Mandó encarcelar a los implicados en las conspiraciones. Esto agravó tanto el panorama que el Congreso tuvo que ser disuelto para crear una Junta Nacional Instituyente. El documento que leímos dice algo muy cierto. Los primeros pasos de nuestro país fueron titubeantes. Y es que así fue. Jóvenes, México estaba aprendiendo a caminar como nación y se estaba tropezando con cada paso. En este contexto de crisis, el 2 de diciembre de 1822 ocurrió algo muy importante. Dos personajes que aparecerán muchas veces en nuestra historia se levantaron contra Iturbide. Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna. Sí, el mismo Santa Anna que después será presidente 11 veces y que venderá territorio nacional. Aquí les da un dato curioso. Santa Anna inició su carrera militar como realista, es decir, luchando a favor de España, y posteriormente se unió al plan de Iguala cuando vio que la independencia ya iba a triunfar. Era un hombre que sabía cambiar de bando según le convenía. Victoria y Santa Anna proclamaron el plan de Veracruz. Militarmente no tuvieron mucho éxito, pero este levantamiento permitió que los enemigos del imperio se organizaran mejor. Entre estos opositores había miembros de logias masónicas, liberales del rito yorquino. Las logias masónicas en esa época no eran solo clubes con rituales misteriosos, eran verdaderos grupos políticos que se organizaban para influir en el gobierno. En febrero de 1823, estos grupos proclamaron el Plan de Casamata. Entre los firmantes estaban tres nombres que ya deben conocer: Vicente Guerrero, Nicolás Brown y Guadalupe Victoria. Este plan pedía básicamente que se terminara el imperio. Ante la presión militar y política, Iturbide reinstaló el Congreso que había disuelto.
pero ya era demasiado tarde. Sin apoyo suficiente, decidió abdicar, es decir, renunciar al trono en marzo de 1823. Poco después fue desterrado y llevado a Veracruz, desde donde partió a Liorna, Italia. El primer imperio mexicano había durado solamente 10 meses. Piensen en eso, 10 meses, menos de un año escolar completo. Fue un experimento que fracasó rápidamente. Vamos a recapitular lo más importante de lo que hemos visto en este video. Primero aprendimos que lograr la independencia fue solo el principio, no el final. Después de 11 años de guerra, México quedó destruido económicamente, endeudado y sin un sistema de gobierno claro. Era como terminar un examen muy difícil y darse cuenta de que el verdadero reto apenas comienza. Segundo, vimos que había 3 opciones políticas para organizar el país: la monarquía borbónica apoyada por los conservadores, el imperio iturbidista que se intentó implementar y la república que proponían los liberales. Cada opción tenía sus partidarios y sus detractores. Tercero, comprendimos que Agustín de Iturbide fue coronado emperador el 21 de julio de 1822 en medio de una crisis económica y política terrible. Su gobierno enfrentó conspiraciones, divisiones internas, problemas financieros y falta de experiencia. Cuarto, aprendimos que los levantamientos del Plan de Veracruz y sobre todo el plan de Casamata terminaron con el imperio. Iturbide abdicó en marzo de 1823 y fue desterrado, poniendo fin a un experimento que duró apenas 10 meses. Pero más allá de los hechos históricos, quiero que reflexionen sobre algo. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Porque nos enseña que construir un país no es fácil. Nos enseña que las divisiones internas pueden ser más destructivas que cualquier enemigo externo. Nos enseña que no basta con tener buenas intenciones, también se necesita experiencia, visión y sobre todo unidad. Cuando escuchen las noticias sobre los problemas políticos actuales de México, cuando vean que nuestros gobernantes no se ponen de acuerdo, cuando observen la diferencia entre grupos políticos, recuerden este video. Recuerden que estos problemas no son nuevos, que México nació en medio del caos y la división, y que hemos estado aprendiendo a ser un país durante más de 200 años. El primer imperio fue un fracaso, sí, pero un fracaso necesario. Fue parte del proceso de ensayo y error que toda nación nueva debe atravesar. México tuvo que experimentar, equivocarse, caerse y levantarse para eventualmente encontrar su camino hacia la república que somos hoy. Chavos, los invito a que vean la historia no solo como fechas y nombres que ustedes deben de memorizar, sino como lecciones que nos ayudan a entender nuestro presente y a construir un mejor futuro. Cada vez que estudiamos el pasado nos volvemos ciudadanos más conscientes y críticos. Les pido que investiguen qué pasó con Iturbide después de su destierro. Les adelanto que la historia tiene un final trágico, que nos llevará a reflexionar sobre el perdón, la traición y las segundas oportunidades.